Hoy vamos a hablar de una figura femenina de la que ya hemos hablado otras veces en otro contexto, aquí mismo. Y se trata de María la Grande, una cacique tehuelche muy importante para su pueblo y para la historia de la zona en la que ella vivió en la primera parte del siglo XIX. Olvidada por la historia y recuperada por la memoria de los viajeros que cruzaron la Patagonia y también por Rodolfo Casamiquela, otro de los grandes antropólogos e historiadores que buscaron la verdadera realidad de la historia de la Patagonia Argentina. María la Grande, hija de cacique, asumió el cacicazgo porque entre los tehuelches las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, y fue tan importante que su muerte, muchos años después, cuando ya era anciana, fue homenajeada por todos los pueblos originarios tehuelches de la Patagonia, con 3 días de fuegos y hogueras ininterrumpidas en su memoria. Esta mujer, que figura en muchas crónicas de la época, tuvo un protagonismo muy importante para la gente que pasó desde el estrecho de Magallanes hasta el sur del Río Negro, porque ella tuvo un liderazgo pacífico, tranquilo, pero era muy buena negociadora, muy respetada y además su figura era ampliamente conocida en todo el territorio y tuvo que ser respetada, y no por la fuerza, sino justamente por su dignidad, por personas como Luis Bernet, que la conoció accidentalmente cuando llegó a las costas patagónicas desde las Islas Malvinas a cazar caballos salvajes y se encontró con una buena cantidad de tehuelches mirándolos fijamente, montados en sus caballos. Y la gran sorpresa fue que el gran cacique que los estaba dirigiendo y liderando era una mujer. Para esas épocas ya era una mujer grande, considerada anciana para esa época. Y ella le dijo claramente, con mucha cortesía, que esas eran tierras tehuelches y que todo lo que caminaba y existía sobre esas tierras pertenecían a su pueblo. Por lo tanto, si él estaba necesitando algo, iba a tener que negociar con ellos. Excelente negociadora, llevando adelante esa forma de ser de los tehuelches tan pacífica, tan amigable, pero tan firme en su cacicazgo. Ella logró comerciar con Luis Bernet y él quedó tan fascinado con ella que inclusive la invitó a las Islas Malvinas. Y María la Grande cruzó ese mar embravecido, bastante mareada, pero muy resuelta, muy firme en su liderazgo, y llegó a las Malvinas. Allí fue agasajada como un jefe de Estado. Luis Bernet la llevó a recorrer los lugares más importantes y ella estuvo muy atenta y fue muy observadora de las formas de producción y de almacenamiento de los productos. Conoció a muchas personas allí, fue recibida en veladas importantes dentro de la isla e inclusive en una de esas veladas cantó, ya que las mujeres, las damas de la pequeña sociedad malvinense cantaban, ella también cantó sus propias canciones tehuelches. Fue apodada La Grande justamente por Luis Bernet porque la consideró un personaje tan importante, tan magnánima, tan buena líder, que se había ganado el respeto de hombres, de no solamente los tehuelches, sino los que venían de afuera, simplemente por su inmensa dignidad y por su forma de llevar adelante el respeto por la tierra, por su gente y por todos los que habitaban ahí, sean seres humanos o animales. Como dije, ella era hija de un cacique y fue clave en el asentamiento de poblaciones o en los viajes de pobladores o de exploradores que estuvieron por la zona. Por ejemplo, Robert Fitzroy la incluyó en sus narraciones, en sus crónicas de la época, muy sorprendido, justamente también, igual que le pasó a Bernet, por el liderazgo que ella ejercía. Conoció ella a numerosos viajeros. En muchos lados hay referencias de su tiempo
y de la forma en que ella, como dije hace un rato, lideró al pueblo tehuelche y supo manejar a los que pisaron la Patagonia. Sin embargo, este personaje ha sido olvidado. Como la mayoría de las cosas que nos vienen de nuestro pueblo originario tehuelche, y ya hemos hablado por qué. Cuando la política y los intereses se mezclan, se olvidan algunas verdades, como es esta. Hoy se reivindica a muchas mujeres con justicia, valerosas, emprendedoras, luchadoras, pero María no está entre ellas. Y María fue líder, cacique, tan importante que en una época en que las comunicaciones no eran lo que son ahora, fue homenajeada durante 3 días por toda la Patagonia con hogueras encendidas, como dije al principio. Estaba casada, tenía hijos y su descendencia quedó mezclada, como pasó con todos los tehuelches. Sin embargo, hoy recuperamos su memoria gracias a personas como Luis Bernet o como Fitzroy o incluso como Casamiquela, que han traído al presente, para quien quiera encontrarla, la historia de esta mujer que vivió en la época de Rosas. Ella vivió una época difícil y turbulenta. Ella no sabía que su pueblo estaba llegando al final, que iba a ser exterminado, pero sí logró el respeto y el recuerdo de personas muy inteligentes de la época que la consideraban una pieza muy importante. El mismo Rosas, que tanto anduvo de acá para allá con los pueblos indígenas, como se decían en ese momento, de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires, él sostenía que si lograban una buena alianza con los tehuelches todo iba a andar bien. El mismo Rosas dejó constancia de que los tehuelches no eran ladrones, no saqueaban, porque tenían sus propios recursos y sabían administrarlos, y eran personas pacíficas y tranquilas, con un liderazgo que no era guerrero, como el de María, y que por lo tanto, si se podían hacer alianzas, todo iba a andar bien. El problema eran los otros, que ya sabemos quiénes son, los que llegaron del otro lado de la cordillera, que sí vivían del saqueo y de la venta de sus saqueos, y que finalmente marcaron para siempre la historia de la Patagonia Argentina, arrasando a las comunidades que ya estaban asentadas. María la Grande, María, la gran cacique que vivió en la primera parte del siglo XIX, dejando una huella imborrable para los que queremos encontrarla. No está en ningún monumento, no figuran las crónicas, no hay efemérides para María, pero hoy la traemos al recuerdo, porque estas cosas no tienen que olvidarse y porque sí forman parte de nuestro pasado. Y como una semblanza final, podemos decir, no solamente fue cacique, pacífica, viajera, sagaz comerciante, acostumbrada a abastecer a los navegantes, balleneros, loberos y corsarios, dejando una descendencia que, finalmente fue mezclada con otras etnias. También era reclamada, incluso lejos del lugar donde ella vivía, para resolver conflictos, porque todos confiaban en su sabiduría y su prudencia. María la Grande, cacique tehuelche que hoy traemos a la memoria.